Muy bien. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Éfeso, como todos sabemos. Para aquel momento, la iglesia, no solamente la de Éfeso, sino todas las iglesias del Asia Central y la iglesia del primer siglo, no han pasado más de 50 años de que Cristo ha ascendido a los cielos. Así que ya la iglesia se ha desarrollado, ya existen en diferentes partes del mundo de aquel entonces congregaciones dispersas por todas partes. Entre eso está la iglesia en el Asia, entre la cual estaba Éfeso. Y Pablo les está escribiendo porque esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso, pero también esta carta puede estar dirigida a las otras iglesias, pero exclusivamente Pablo les está hablando a la iglesia de Efesio, a los de Éfeso, sobre la batalla de la fe. En aquel momento la iglesia está atravesando por momentos muy difíciles, momentos cruciales, duros, y Pablo les escribe animándoles, informándole que no están solos, que el Señor está con ellos. Pero él enfoca este mensaje como si se tratase de una batalla en la que cada uno de ellos, y esa palabra que Pablo les está entregando a la iglesia, también es aplicable para nosotros, para nuestros días. Porque la única diferencia entre la iglesia del primer siglo y la iglesia del siglo XXI es que hoy hemos avanzado en la tecnología y en la modernidad. En aquel tiempo no tenían el internet, no tenían la facilidad que ahora usted y yo tenemos. Pero en cuanto a lo demás, era lo mismo, la misma lucha, los mismos espíritus, los mismos demonios, las mismas huestes de maldad que en aquel momento estaban acosando a la iglesia, es la misma hueste de maldad que hoy nos acosan, nos agobian y tratan de destruir nuestra fe en Cristo Jesús. Eso nunca lo vi. Es la misma fuerza. Y ellos pretenden y quieren destruirnos. Por eso estamos convocando estos ayunos. No solamente hoy, sino cada cierto tiempo. Porque a medida como nosotros nos fortalezcamos en la fe, vamos a ser capaces de poder enfrentar estas huestes de maldad que Pablo describe en este pasaje bíblico. Entonces, lo primero que Pablo establece en esta carta, lo primero, y está en el verso 10, es que hay una batalla. Hay una batalla. Y dice el verso 10 de Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí Pablo está dejando, y a través de los otros pasajes bíblicos lo va a confirmar, que hay una lucha, hay una batalla. Y él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Fortaleceos por qué? Porque estamos en esa guerra, estamos en esa lucha constante. Usted no me dejará mentir, pero sobre todo el último año ha sido terrible, en el que lamentablemente mucha gente, por no entender este principio, por no entender que estamos lidiando con cosas espirituales, muchos se apartaron. Otros simplemente decidieron volver al mundo. Otros están saltando de aquí para allá porque no entendieron, no comprendieron que esto no era simplemente un hecho que se estaba dando, un hecho aislado. No, esta es una batalla donde el objetivo de Satanás es el cristiano, nosotros, tratar de sacarnos de esa posición en la que nosotros estamos. Recuerde que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No lo veamos de una manera física, sino espiritual. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora usted no es simplemente criatura. Ahora usted y yo somos hijos, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12, que ahora somos hijos de Dios. Por tanto, el enemigo va a tratar de evitar que usted y yo caminemos en este nuevo camino, en este estatus en el que ahora estamos
que ya no somos criatura, sino hijo. Entonces, Él va a tratar de sacarnos de esa postura. En el momento que Él logra desubicarnos, Él habrá logrado mucho, casi un 100% de lo que Él se propone, porque fuera de esa postura, de esa posición espiritual en la que estamos, Él habrá logrado su objetivo, su propósito. Por eso digo entonces, retomando lo que decía, esta es una batalla donde el diablo va a tratar de desviarnos, va a lanzar todos los ataques habidos y por haber, contar de sacarnos de la iglesia, sacarnos de esta manera en que nosotros hemos decidido comportarnos, va a tratar de diluir la palabra, trayendo mentiras, herejías, para desviarnos. Mire, en el periodo que pasamos de pandemia fue un tiempo terrible. Fue un tiempo donde algunos nos fortalecimos en el Señor. Nuestra fe se hizo mucho más fuerte que nunca. Bendito sea el Señor por eso. Pero lamentablemente también hubo un grupo que esto más que fortalecerlos, los debilitó. De hecho, para muchos esta fue la oportunidad para poder salir de este estatus y de esta posición en la que Dios estaba, porque lamentablemente es así. Algunos luego que comienzan a caminar no les gusta y les incomoda aquello, lo otro, que hay que vivir en santidad, que hay que congregarse, que hay que amar, etcétera, etcétera. Entonces deciden y buscan una manera de salirse de allí. Entonces este periodo fue tan difícil para muchos, pero nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, debemos entender, hermano, que en medio de esta batalla, el Señor, como lo decía en la oración, el Señor prometió estar con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos míos, y yo con esto no estoy para desanimarles ni para meterles miedo, no, todo lo contrario. Pero si yo como pastor no les digo y les advierto de las cosas que van a suceder, no sería siervo de Cristo, no sería un pastor que realmente está cumpliendo con su misión. Pero vienen días duros, vienen días difíciles, se pronostican muchas cosas. Algunas ciertamente son simplemente, ¿cómo se llama? Mentiras de la gente. Pero hay cosas que se han dicho y que ya están sucediendo, como la crisis energética, la crisis del gas, los alimentos que se están disparando, la canasta familiar. Todos nosotros, todos ustedes son testigos de que eso está sucediendo y aún vendrán cosas terribles. Pero la diferencia está que Jesús dijo que Él estaría con nosotros. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Efesios que hay una batalla, que hay una lucha, que ellos tienen, por tanto, que fortalecerse en el Señor. En aquel tiempo, el emperador de la época, el César, ya había empezado, pero empezaría una persecución sanguinaria contra el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Por eso es que más adelante en el libro de Apocalipsis vamos a observar que Juan también le escribe a la iglesia de Éfeso, incluyendo las otras 6, Pérgamo y las demás iglesias. Pero en el caso que nos compete, Éfeso, ellos iban a atravesar por una persecución, por una situación difícil. Y lo que Pablo trataba de decirles a ellos, que eso que iba a acontecerles no les debería de sorprender, porque ya Jesús primeramente lo había advertido, que si en él hicieron todo lo que ya conocemos, hermanos, también lo harían en ellos. Y Pablo así lo entendía. Así que Pablo les está escribiendo a la iglesia de Éfeso, les está enviando esta carta porque van a llegar días duros y difíciles. Él les está diciendo, esta es una batalla. Es una batalla, amados hermanos. Esta es una batalla que tenemos. Y el diablo no se va a quedar quieto. Eso quiero que lo entiendan. El hecho de que ayunemos, oremos y busquemos a Dios, cosa que debemos hacer 100% y mucho más allá, eso no va a detener el odio que el diablo tiene
contra los valores y los principios cristianos. Usted es testigo de que a medida como va pasando el tiempo y el siglo XXI sigue avanzando, cada día las aberraciones que estamos observando es terrible. Escuchábamos la noticia ayer, si no me equivoco, que en España una ministra fue capaz de decir que, o sea, en otras palabras, para no entrar en los detalles, dio a entender de que la pedofilia debe ser normal y debe ser aceptada, y que los niños, si un pedófilo quiere tener relaciones sexuales con él, inclusive niños de 8 años, eso no hay nada de malo, que en otras palabras hay que permitirlo. Estamos viviendo una época donde esto que escuchamos, estas aberraciones, pareciera que esto fuera una pesadilla, fuera una mentira. No, pero uno lo está viendo y lo está escuchando. Lo que significa que van hacia allá, quieren aprobar, quieren hacer legal esta aberración, como han hecho legal otras cosas como los matrimonios gay, el lesbianismo, el movimiento de la ideología de género. Todo aquello lo están haciendo como ley del Estado. Entonces, esta es una batalla, queridos hermanos. No pretenda creer que por ayunar y orar las cosas van a cambiar y que el diablo se va a detener. Claro que va a darse un cambio en nosotros, en nuestras vidas. Nos va a fortalecer para cuando aquello venga estemos listos y preparados. Por tanto, hermanos míos, esta es una batalla. Eso es lo primero que el apóstol plantea aquí. Lo segundo, también el apóstol Pablo dice, esta es una batalla, pero tranquilo, Dios nos ha provisto de armaduras. No voy a entrar en los detalles de las mismas porque ya en ocasiones anteriores hemos hablado bastante de ellas. Pero en el verso 11, mire lo que dice. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Subraye firme. Es decir, Pablo dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios, de toda la armadura. Eso quiere decir que el Señor, además de que no estamos solos, también nos ha provisto de un vestido espiritual del cual nosotros nos podemos armar para cuando venga todo esto que les acabo de mencionar, podamos estar, ¿qué? Firmes, firmes. Eso significa que no tenemos que utilizarla cuando venga la batalla, cuando venga el ataque. Oye, voy a ponerme la armadura porque el diablo me está atacando. No, ya en este preciso momento, aunque aparentemente tengamos un periodo de tranquilidad y de paz, nosotros tenemos que tener la armadura antes. Tenemos que estar conscientes de que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el diablo va a tratar de atacarnos, va a lanzar un dardo de maldad. No pretenda decir, cuando venga el ataque, entonces yo me voy a armar. No, dice el apóstol Pablo, la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, perdón, hermano mío. El verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y aquí Pablo comienza a describir cuáles son. Dice, para que podáis resistir. Vuelvo a insistir, hermano mío. Primero dice que debemos vestirnos para estar, ¿qué? Firme. Segundo, dice, para que podamos resistir. Primero, para estar firme. Porque si no tenemos las armaduras del Señor puestas en tiempo de paz y en tiempo de guerra, sobre todo en tiempo de paz, porque no nos la vamos a poner en tiempo de guerra, porque no vamos a tener el tiempo para hacerlo, porque ya nos habrá destruido, sino en tiempo de paz. Es como el caso de David. David tenía que ir a la guerra, pero no, él mandó a sus generales, envió a su ejército y él se quedó en la casa, en el palacio. Y ya ustedes saben lo que sucedió con Betsabé, lo que pasó, cayó en pecado. Entonces, él no tenía precisamente que estar en la guerra, sino que Satanás lo tomó desprevenido. De igual manera, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar listos, firmes, pero también, ¿para qué? Para resistir. Nadie que no esté firme
podrá resistir los ataques de Satanás. Una persona que está endeble, alguien que vive un cristianismo desfasado, un cristianismo basado en la religiosidad, en los dogmas, basado en que yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer lo otro, hermanos míos, no está firme. No es suficiente decir yo soy cristiano. Es necesario estar firme. Esa firmeza consiste en vestirnos de la armadura del Señor. Cuando venga el ataque, nosotros vamos a poder resistir. Y vamos a poder resistir porque, y perdónenme por este juego de palabras, pero vamos a poder resistir porque estamos firmes. El que no está firme no podrá resistir. ¿Por qué muchos cristianos, no solamente en Bruselas, seguramente en Italia pasó lo mismo, no solamente en Italia, no solamente en Suiza, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo? ¿Por qué muchos cristianos se desplomaron, como naipes? Porque primeramente no estaban firmes. El Señor dice que nosotros, los que verdaderamente hemos decidido seguirle, estamos fundados sobre la roca de la eternidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando venga la tormenta y golpee nuestras vidas, nuestras emociones, todo nuestro ser, como sucedió hace ya casi 3 años, hermanos míos, no vamos a caer. Pero lamentablemente muchos estaban fundados sobre la arena. Y cuando vino el golpe, el zarpazo, ¿qué fue lo que pasó? No resistieron. Es triste, hermano. Nosotros somos testigos. Y también hermanos, pastores, amigos que me comentan de Panamá o de otros países, en muchas iglesias quedaron vacías, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no estaban fundados sobre la roca. En otras palabras, lo que trato de decir y lo que Pablo nos está exhortando y nos está enseñando aquí es que primero hay una batalla, es real, es verdadera. Segundo, lo que Pablo nos está informando es que nosotros, para poder resistir y para poder enfrentar esta horda de maldad que se está desatando en el mundo entero, tenemos que armarnos, no cuando estemos en medio de la batalla, sino estar armados ya. En este tiempo, queridos hermanos, debemos orar, debemos ayunar, debemos congregarnos, debemos llevar a cabo todos los ejercicios espirituales que el Señor nos demanda a través de las Escrituras, para que cuando llegue el día malo podamos enfrentarlo y podamos salir en victoria. Sigue el verso 13, dice, hablando acerca de que hay una armadura, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mire, aquí hay algo que debo resaltar. Pablo dice, por tanto, tomad toda, a su raya y toda, no una, no dos. Bueno, voy a ponerme voy a calzarme los pies del Evangelio, con el apresto del Evangelio, y voy a evangelizar. Gloria a Dios por eso. Pero no es suficiente. Debo calzarme los pies con el apresto del Evangelio, debo ceñirme en mis lomos con la verdad, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación. Es decir, debo ponerme toda la armadura, toda, no hacer algunas cosas, pero otras no, porque considero que esto no es necesario. Voy a ayunar, voy a orar cuando la esté pasando mal, porque lamentablemente eso es lo que sucede. Mucha gente comienza a orar y ayunar, que repito, no es malo, todo lo contrario, aquí estamos en ayuno y oración, pero lo hacen cuando la están pasando mal. Y eso, primeramente, en mi opinión, me parece que eso no es correcto. No es qué término utilizar, no es justo, porque solamente buscamos a Dios cuando nos conviene. El apóstol Pablo dice que esta armadura tiene que ser utilizada día y noche. Debemos estar preparados. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico en el libro de Éxodo, cuando se celebró por primera vez la Pascua? Pues el Señor le dijo a los hebreos que estuviesen listos, calzados los pies, con ropa puesta, con todo, porque a medianoche Dios iba a hacer algo. Imagínense, de repente comienza a darse la mortandad que se dio en aquel tiempo con la muerte de los primogénitos.
y de repente Dios dice, ahora salgan, y comienzan a ponerse los zapatos, la ropa, a arreglar todo. No, lo tenían todo listo. Durmieron quizás, si es que llegaron a dormir, con la ropa puesta. Entonces, lo que nos habla, queridos hermanos, relacionándolo y vinculándolo con lo que el apóstol Pablo nos está hablando, es que el cristiano tiene que estar listo las 24 horas sobre 7. Tenemos que estar listos porque el enemigo no duerme. Él no duerme. Él no hace vacaciones. Él no saca su tiempo de congé, no se separa. No, él está trabajando y él trabaja para destruirte a ti y a mí. Entonces, para eso tenemos que tener la armadura de Dios puesta sobre nosotros. Usted más adelante puede ya detenerse en los versos 13, donde habla de cuáles son las armaduras. Lo voy a leer, pero no quiero entrar en esos detalles. Dice, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Es decir, pelear la buena batalla, y a pesar de que algunos dardos me han hecho daño, porque sí, eso pasa, en medio de la batalla salimos heridos, a veces el enemigo nos hiere, pero a pesar de las heridas estamos firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, en mi país de origen, Panamá, teníamos educación física. Y yo usaba todos usábamos unos pantaloncitos cortos, porque así nos los demandaba el colegio. Todos tenían que ser igual. No sé por qué, pero bueno. El asunto es que esos pantaloncitos tenían como una fajita aquí en la cintura, y cuando íbamos a correr no las fajábamos, no las apretábamos para correr. Entonces, ¿por qué? Porque los pantalones en mi caso eran un poquito, me quedaban desajustados. Así que imagínense corriendo y se me caían. Y así sucedía con otros. Entonces, lo que el apóstol Pablo trata de decir aquí, ceñido vuestros lomos, es la parte entre ¿cómo se llama? La cintura hacia abajo y hacia arriba. Es esta parte aquí. Bueno, no puedo señalársela físicamente, pero sé que todos ustedes saben cuál es el lomo. Dice, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. En estos tiempos tenemos que ceñirnos. Yo iba a buscar aquí el significado, denme un segundito, lo tenía aquí, sobre el ceñirse. Lo voy a buscar, aquí lo tengo, denme un segundo. Gloria a Dios. Aquí está. Dice, un segundito. Bueno, aquí se me escapó la información, pero bueno, eso es lo de menos. Lo que trato de decirle es que nosotros nos tenemos que apretar, nos tenemos que negar algunas cosas, tenemos que negarnos ante las propuestas que el enemigo nos hace, ¿verdad? Tenemos que ceñirnos, tenemos que apretarnos. Es como cuando, sobre todo en este tiempo de crisis, antes usted iba al supermercado y con 100 euros, 120 euros, dependiendo de la cantidad de personas, usted hacía un súper y le duraba el mes, inclusive hasta pasaba el mes y todavía tenía alimento. Pero en este tiempo de crisis hay que ceñirse, hermano. Hay que apretarse los cinturones y hay que evitar comprar algunas cosas que no nos son útiles y que no nos hace falta. Vamos a tener que ceñirnos el presupuesto para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Pues más o menos esa es la idea. Nosotros nos vamos a tener que negar algunas cosas en esta batalla. Aunque va a ser incómodo, va a ser difícil, pero hay que hacerlo, porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, él no descansa, y él va a tratar de alguna manera, inclusive en este tiempo de ayuno, de intervenirnos, sea que nos corten el internet, sea que la señal se corte, o alguien que llame a la puerta de su casa o inclusive a su teléfono. Eso puede suceder en este momento si es que ya no ha sucedido.
la bulla de un animal, qué sé yo, pero Él no quiere, no desea que tú y yo hagamos este ejercicio espiritual. No quiere, porque al hacer esto, nosotros nos estamos fortaleciendo, nos estamos haciendo firmes, nos estamos resistiendo y vamos a poder ayudar a otros, pero débiles, que cualquier viento de doctrina o de prueba nos agobia y nos tira. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea. En estos tiempos, Dios necesita hombres y mujeres como usted, que estén dispuestos a presentar defensa del Evangelio y de su fe. En estos tiempos, Dios está demandando de hombres y mujeres que le puedan decir a este mundo que la única respuesta, que la única solución se llama Jesucristo. Él lo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por medio de Él que vamos a encontrar paz, tranquilidad. Vamos a encontrar en Él lo que vamos a necesitar en este tiempo de crisis. Nosotros somos la boca de Dios, somos los pies de Dios, somos las manos de Dios, pero para poder cumplir con ese propósito, además de nosotros fortalecernos y permanecer firmes, además de eso, ayudar a otros, Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que hay una batalla, mis hermanos. No va a ser fácil. Mire, creo que ayer de manera ya oficial entró el otoño aquí en Europa. Ya sí se nota, ahorita aquí se nota que todo está gris, ha caído una pequeña lluvia, los pájaros, los cuervos, raro eso, ya ustedes conocen su sonido, es deprimente y mucha gente comienza a deprimirse, ya pasaron las vacaciones, pasó el verano, ya volvió nuevamente el ese síndrome post-vacacional. Y en este tiempo, usted y yo no se debe dejar afectar por esas cosas, sino todo lo contrario, hermanos. Entonces, es muy importante. Y finalmente, para ir finalizando, haciendo un resumen, como le dije, primero, hay una batalla, la tenemos. Esas palabras, esa escritura, no solamente fue para la iglesia de Éfeso, que por cierto, tuvieron un tiempo muy terrible, pero yo no voy a entrar en esos detalles. Pero también la tenemos que traspolar a nuestros tiempos. También tenemos una batalla. No sé si es igual o peor, pero tenemos una guerra. Y decía que los mismos demonios, las mismas fuerzas espirituales de aquellos tiempos son los que hoy están operando para destruir nuestra fe. Hablábamos también, en segundo lugar, que hay una armadura. Es decir, Dios no nos dejó desprovisto. Tenemos una armadura y esa armadura está descrita en estos pasajes bíblicos que acabamos de leer. Y que usted no está solo, el Señor está con usted. Y además de que está con usted, le ha entregado esas herramientas como es la oración, la fe, el ayuno y una serie de cosas que están allí en la palabra. Utilicémosla para que cuando venga el día malo podamos resistir, pero para poder resistir necesitamos, hermano mío, estar firme en el Señor Jesús. Y finalmente, en el verso 12, regresamos hacia atrás, dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mire, subraya siglo. El apóstol Pablo nunca olvide que esta carta fue escrita para ellos, no fue directamente escrita para nosotros, que ahora nosotros tomamos este pasaje bíblico y lo aplicamos a nuestra vida, así tiene que ser. Pero esta escritura fue enviada a una iglesia en un contexto muy preciso, a un siglo muy preciso, a ese primer siglo de la iglesia primitiva, es decir, esos primeros 100 años de la iglesia, pero que también tiene sentido y lo tenemos que aplicar en nuestra vida, porque la palabra de Dios es aplicable en todos los tiempos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento para nuestras vidas. Entonces Pablo dice,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos una batalla. Hay una armadura que podemos utilizar, pero también entender contra quién estamos luchando, quién es nuestro enemigo. Conocer nuestro enemigo es muy importante. Es muy importante conocer su naturaleza, cómo él opera, cómo él hace las cosas, quién es, dónde está, por qué hace aquello, por qué lo otro. Eso es muy importante. Eso va a cambiar radicalmente la manera en que nosotros vamos a ver y vamos a manejar esa crisis por la que en un determinado momento estemos atravesando. Es decir, una batalla espiritual. Hay una batalla contra fuerzas espirituales. Hay un mundo espiritual, hermanos. Un mundo espiritual que a medida como pasan los tiempos, ese mundo espiritual se ha ido, vamos a utilizar este término, fisicalizando, se ha hecho físico, se ha encarnado en hombres perversos, hombres con un poder de decisión, con un poder de mando increíble. Estamos hablando de gobiernos donde los que dirigen los países, y perdónenme, pero así lo voy a decir escuetamente, están siendo dirigidos por estas hordas de maldad. No me extrañaría nada de que estos elementos, estos movimientos progre, estos movimientos de la ideología de género, las inmoralidades y las aberraciones que estamos escuchando y viendo, no de un movimiento, sino inclusive apoyado y aprobado por los gobiernos. No me extrañaría que tras bastidores existan demonios y espíritus dirigiendo a estos hombres. Entonces, olvidémonos y ya no andemos tanto espiritualizando las cosas. Lo espiritual ya en algunos sectores se está fisicalizando. Es decir, el diablo mismo se está haciendo presente y sus demonios. Mire, la ONU, la OEA, la Unión Europea y todas estas instituciones que supuestamente velan por el bienestar de la humanidad no son otra cosa que, ¿cómo se diría? Las plataformas desde donde Satanás, por medio de estos elementos que Pablo menciona, estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas, están trabajando. Están trabajando. Antes los gobiernos nos protegían, el ejército, el gobierno estaba para proteger a sus ciudadanos. ¿Cierto? Así es. Y si algún movimiento progre de línea izquierda, radical, se levantaba contra, por medio de estas aberraciones que ya le mencioné, siempre existía dentro del gobierno una frontera que no se podía pasar y el gobierno estaba allí, inclusive en algunos países era so pena de cárcel o de censura o de cerrar una oficina de algún movimiento, como por ejemplo los movimientos abortistas, y porque no estaban de acuerdo. Pero hoy ya no es así. Ahora los mismos gobiernos están aprobando y están aupando estas medidas draconianas, diabólicas que se están oyendo en nuestros países. Entonces la última frontera que nos protegía contra estas huestes cayó. Estamos en manos de locos, de psicópatas, de gobiernos que no respetan la vida porque promueven el aborto. Estamos en manos de instituciones que promueven, hermanos míos, estos movimientos LGTB, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nada los detiene porque están siendo arropados por los gobiernos. Bueno, a eso me refiero, que nuestra lucha es contra estos principados, porque ya estos demonios se han hecho presentes, y yo no quiero entrar ya en esos detalles porque eso sería otro tema que
que en su momento podíamos hablar detenidamente. Pero no le extraña, hermano, que tras estos gobernadores, literalmente, escúcheme, literalmente, estas huestes de maldad se han fisicalizado, se han hecho visibles para gobernar. Como dicen algunos, detrás de bastidores hay una mano negra. Como decían, yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario, aún hoy se dice que en Roma estaba el Papa, pero detrás del Papa estaba el Papa negro. Eso nunca me extrañó, porque así es. Solo que en aquel tiempo era un tabú, ¿no? Y se decía con temor y temblor. Oye, si yo digo esto me van a señalar como que soy un exagerado, como que estoy ya pasándome y que no, hoy ya se dicen las cosas. Ya ellos no andan con ningún tapujo, con ningún ocultamiento. Lo dicen así, hermanos míos, descaradamente. Está la famosa Agenda 2030. ¿En qué consiste la Agenda 2030? Brevemente, consiste casualmente en destruir todo lo establecido por Dios, traer un reseteo y establecer un nuevo orden. Eso es todo, un orden en lo económico, en lo familiar, en lo social, en lo político e inclusive en lo religioso. Eso es lo que ellos pretenden. Por eso estos movimientos. ¿Y quiénes están detrás de este movimiento? Satanás. Satanás. Esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas. Y observe que son jerarquías que actúan bajo el liderazgo y bajo la autoridad de Satanás. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para ir concluyendo, mis queridos hermanos, hay una batalla contra estas fuerzas espirituales. Esto no es cuento, por favor, queridos. Esto no es cuento. Yo tengo mucho cuidado cuando hablo de estos temas, pero ya yo no, si ellos mismos no han tenido cuidado en ocultarse, ¿por qué yo tengo que ocultarme y dejar de hablar las cosas como la Biblia lo dice? Estos son tiempos tan terribles que el enemigo, el diablo, va a tratar de destruirte literalmente a ti, tu familia, tu matrimonio, a tus hijos. Ustedes que tienen hijos, cuiden a sus hijos, porque hay huestes de maldad en los centros escolares, en los centros donde cuidan a los niños. Ellos tienen la visión y tienen la meta de adoctrinar a los niños y llegará el día y hacia allá van. Ellos quieren quitarle toda, absolutamente toda la autoridad a ustedes como padres, porque ahora ellos dicen que los niños le pertenecen al Estado. Esto es diabólico, pero ustedes, nosotros, los que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, tenemos la ventaja de que desde allá, en sentido espiritual, lógicamente, estamos viendo lo que otros no ven y Dios nos está abriendo los ojos para que con los ojos abiertos sepamos hablar estas cosas, podamos preparar al pueblo, podamos prepararnos nosotros, porque aún, hermanos míos, las cosas que hay cosas que ustedes ni siquiera se imaginan van a venir, y solo aquellos que estén firmes van a resistir la horda de maldad que se va a desatar contra nosotros, contra el mundo. Y damos gracias a Dios que la iglesia del Señor, siempre y cuando se mantenga con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, va a lograr sobrevivir. El Señor puede sacar su cosecha de este mundo en cualquier momento. ¿Cuál será la mecánica? No lo sé. Pero lo cierto es que Él dijo que estaría con nosotros. Lo cierto es que tú y yo estaremos firmes, conscientes de que Dios está de nuestra parte. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Porque ciertamente el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios al Señor. El Señor está con nosotros y la victoria, Amén. no es que nosotros vamos a obtener la victoria, porque tú y yo con nuestra fuerza no podemos, no, es imposible, porque el príncipe de este mundo no nos lo va a permitir. Pero la ventaja es que ya Cristo venció. Ya Él venció
venció en el pasado y venció en el presente que estamos nosotros. Eso significa que somos ya más que vencedores y venció en el futuro. Así que nosotros tenemos esa confianza. No luchemos para vencer, ya Cristo venció. Luchemos para permanecer firmes en esa fe, en esa convicción que tenemos de parte del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Bendito eres. Señor, te agradezco por este tiempo, por mis hermanos, por mis hermanas, los que estamos aquí, Señor mío, conectados. Oh Dios, tú nos convocaste, tú nos llamaste para este tiempo especial, este tiempo donde nosotros queremos fortalecernos. El primer objetivo es ese, fortalecernos en ti, fortalecer nuestra fe, porque somos conscientes que los días que estamos viviendo no son normales. El mundo, el sistema que gobierna en él, trata de decirnos lo contrario. Esto es normal, esto hay que aceptarlo, como Daniel y sus amigos, que no se rajaron, que no aceptaron lo que Nabucodonosor quiso imponerle. De igual manera, nosotros no podemos permitirnos el lujo de ver esto como algo normal, que esto pasará. No, esto no pasará. Esto vino para quedarse. Pero el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes para fortalecerlos, para darles mi poder, para darles mi sabiduría, para que en medio de este reino donde el príncipe es Satanás, ustedes tienen el poder para imponer lo que yo he conquistado. Padre Santo, en tu nombre, oro en esta hora por mis hermanos, por los hermanos en Panamá, por mi hermano Manuel, por mi hermana Gabriela, que valientemente están, Señor mío, despierto allá, siendo aproximadamente las 3 de la madrugada. Ellos están aquí con nosotros porque han creído en lo que hacemos, porque creen, Señor mío, en apoyarnos mutuamente, en levantar las manos. Gracias por sus vidas. Seguramente que también ellos tienen sus luchas, sus conflictos, pero tú también les vas a dar la victoria a ellos. Por mis hermanos acá, Señor, por los que estamos conectados en el lugar secreto, por nuestra hermana Andrea desde Italia, por su vida. Seguramente algo grande tú estás haciendo y vas a hacer en su vida. Señor, ayúdanos a permanecer firmes para cuando llegue el día, ese día malo, nosotros podamos estar preparados, firmes para enfrentar lo que se avecina. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Dele gracias a Dios ahí, hermano. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, ayúdanos a enfrentar esto. Ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos, Señor mío, porque más que darnos miedo y temor, esto nos debe, todo lo contrario, nos debe